2007 y 2008 se ha abocado a uno de sus principales objetivos y uno de sus principales logros ha sido incursionar en la celebración bicentenaria. Hemos pasado desde las conjuras de 1810, la declaración de independencia, la firma del acta, las pérdidas republicanas, la Carta de Jamaica, el Congreso de Angostura, la toma de Angostura, luego las campañas de Boyacá, Carabobo, las campañas del centro. Es decir, que esta institución ha estado presente en todos los eventos bicentenarios. Nos tocó a nosotros, por cosas del destino, celebrar los 200 años de la independencia nuestra americana, porque no solamente han sido acontecimientos sobre la historia de Venezuela, sino también de la historia de nuestra América. En este caso, la importancia de celebrar el bicentenario de Puerto Cabello, no menos importante que quizá la batalla naval, que la celebramos hace poco. Para nosotros, por favor me puede dar la primera lámina, la importancia bicentenaria de Puerto Cabello radica en, digamos, 3 puntos fundamentales de acuerdo a lo que es nuestro criterio. Primero, porque significa el fin de la guerra del territorio que hoy comprende la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Para 1823 se había conformado ya, tenía 2 años de conformada la República de Colombia. En 1822, luego de la campaña del sur, ya habiendo vencido a los realistas en las batallas de Bomboná y Chincha, el territorio de lo que es hoy Ecuador, que estaba dividido en las repúblicas de Guayaquil, departamento de Guayaquil, Quito y Azuay, habían sido incorporadas a la República de Colombia. Si me puede dar, por favor, el primer mapa que tenemos aquí, luego vamos a regresar a esta. Como podrán ver en este mapa de América del año 1826, podemos ver el gran territorio arriba que comprende la República de Colombia, integrada por lo que hoy son los países independientes de Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. El territorio, digamos, la importancia de Puerto Cabello radicaba en terminar de expulsar a los españoles de lo que es la parte del norte de la República, lo que es el Mar Caribe, con los puertos de Maracaibo, Cartagena, Coro, Riohacha, comprenden esta faja de puertos importantes en la cual se iban a expulsar a las tropas españolas, digamos, del territorio, lo que implicaba tener para Colombia el pleno dominio de las costas. Por supuesto, esto implicaba también el pleno acceso, o digamos, del comercio, de la economía portuaria y, por supuesto, de las sedes o, digamos, los puntos estratégicos de carácter militar, como eran los castillos y eran las fortalezas costeras de toda la República de Colombia. En el otro mapa que tenemos acá, si el compañero como podrán ver, se ve una parte del Mar Caribe que daba prácticamente a las costas de la República, libres del dominio de la navegación española, o sea, de que las fuerzas navales pudieran, el puerto el castillo de San Felipe y la plaza de Puerto Cabello implicaba la posibilidad de que los españoles pudieran desembarcar tropas, víveres y toda la logística necesaria para lograr o para que posibilitaba quizás una invasión. En este sentido, la toma del castillo de Puerto Cabello le da, digamos, un término
militar a lo que significa la posibilidad de que las tropas españolas puedan invadir. Y me das, vuelves otra vez a la lámina anterior, por favor. Bueno, para el historiador Rafael María Amaral, en su libro de resumen de historia de Venezuela, dice lo siguiente: aquí concluye la guerra de independencia. En adelante no se emplearán las armas de la República, sino contra guerrillas de forajidos que la tenacidad peninsular alimentó. Como les refería, había un pleno dominio de las costas del territorio de la República de Colombia, y se abrió una nueva área de influencia en lo que es el Caribe, puesto que ya la influencia española sobre las costas del territorio de la República de Colombia y lo que es el territorio de los departamentos que conformaban la antigua Capitanía General de Venezuela quedaban libres de la presencia naval y terrestre de la fuerza española. Otro punto importante de los que resaltamos sobre la importancia bicentenaria de Puerto Cabello es que junto con la campaña del sur que anexionó los departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay, la batalla, por supuesto, la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823, julio, la toma de Pasto, de este territorio que se había revelado contra la República de Colombia, conforman parte del accionar militar que esta república, con sus fuerzas comandadas por el libertador Simón Bolívar, había logrado conformar un ejército que estaba de manera exitosa logrando los cometidos para expulsar a los españoles, a las fuerzas españolas, tanto terrestres como marítimos, del territorio de lo que era la República de Colombia para ese entonces. Bueno, ya en esta parte mi compañero Javier va a resaltarles los aspectos militares ya en sí de lo que fue la toma del castillo. Compañero de las láminas, para que por favor se va hasta la lámina 4, la quinta, para que el compañero Javier. Javier se mueve hasta allá. Quiero decirle que Javier es egresado de la Escuela de Historia de la UCB y ha sido investigador en varias instituciones, el Fundamar de Gustavo Miranda, el Fundamar Miranda, en la UNES, Universidad de la Seguridad, en el Centro Nacional de Historia y es miembro del Comité Editorial de Tierra Firme de la revista Historia, es investigador del Centro Nacional de Estudios Simón Bolívar y el pasado lunes presentó en la Feria del Libro en la mesa, en la segunda maestría. ¿Cómo que se llama? General José Antonio Páez y la guerra de los llanos de Barí. General José Antonio Páez y la guerra de Barí. Se la dictó el Centro Nacional de Estudios Simón Bolívar. Eso es correcto. Yo te estoy haciendo la coña aquí. Ah, bueno, te ven alentando. Presentó ese trabajo que es un tema novedoso. Sobre el General Páez no hay muchos trabajos así de carácter, digamos, de difusión. Y perdón, Javier, pero del asedio a Puerto Cabello, el General Páez hace una bonita descripción. Digo bonita por lo ligera, por lo fácil de leer en las memorias, en el tomo 2. Desde luego que eso lo hace 40 años después. Entonces, pero hay otras fuentes que se han conseguido y Javier ha consultado algunas de esas fuentes. Muy buenos días a todos, agradecido por la oportunidad el día de hoy. Ciertamente el próximo noviembre estamos conmemorando el bicentenario del asalto, de la toma de Puerto Cabello, que sería el último reducto realista en las costas de Venezuela, en lo que sería la costa de tierra firme, como se le denominaba, ¿no? Como pueden ver aquí, este es el mapa de la República de Colombia realizado por Codazzi en 1840, con sus respectivos departamentos. Esta es la organización político-territorial de la República de Colombia a partir del año 1824. Como
Como ustedes sabrán, en la ley fundamental Bolívar menciona que la República de Colombia es la unión de las repúblicas de Nueva Granada, Venezuela y Quito. Sin embargo, ya para acá, para esta fecha, en la organización político-territorial de 1824, vemos que lo que hoy es Venezuela está compuesta por 4 departamentos. El departamento del Orinoco, que serían las antiguas provincias de Margarita, Cumaná y Guayana. Departamento de Apure, que sería lo que antiguamente era la provincia de Barinas. Departamento del Zulia, que era lo que hoy es el estado Zulia y los Andes venezolanos, y el departamento de Venezuela. Cuando ustedes refieren o escuchan, por ejemplo, que en el año 1826 Venezuela se dio la cosiata, está hablando del departamento de Venezuela, está hablando de esta zona. Esta era la zona donde estaba el movimiento o donde nace el movimiento separatista, en concreto en las ciudades de Caracas y Valencia. Es aquí. Posteriormente el resto de los departamentos ya a partir de 1829 se suman, pero el movimiento separatista surge en el departamento de Venezuela, no es todo el territorio. Cuando ustedes lean 1826, 27, 28 Venezuela, se refieren es al departamento, no a todo el territorio, ¿no? Y por supuesto el resto de los departamentos, como bien lo acaba de mencionar el compañero Peña, lo que hoy es Ecuador, Azuay, Quito y Guayaquil, y la Nueva Granada, incluyendo Panamá, que formó parte luego de Colombia hasta 1903, ¿no? El Istmo, Magdalena, el Cauca, Cundinamarca y el departamento de Boyacá. Por supuesto, el imperio de Brasil y, como pueden ver, también el territorio exectivo, que para ese tiempo todavía era parte del territorio. Bueno, la importancia de Puerto Cabello. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo primero que hay que decir es que el Imperio Español desde el siglo XVI, a partir de las incursiones de los piratas, bucaneros y filibusteros, hay que aclarar primero que es pirata, que es corsario y que es filibustero. El corsario saquea y se mueve a merced o al amparo de un país. O sea, por ejemplo, Francis Drake era un corsario porque trabajaba para el reino de Inglaterra, para el reino de la reina Isabel II de Inglaterra. Piratas no tienen bandera, no tienen ningún tipo de nacionalidad, actúa por su cuenta, no le rinde cuentas a ninguna patria. Y el filibustero, se le llama filibustero por el tipo de embarcación en la que se movía, filibut, y vivían, usualmente hacían sus operaciones en la isla de la Tortuga, que no es la isla de la Tortuga de Venezuela, sino esta zona que está aquí, entre Cuba y lo que era antiguamente la española, ¿no? Que a partir de 1697 se divide en dos y la parte oriental se convierte en el Haití francés. El sistema de fortificaciones entonces comenzaría a partir del siglo XVI y comenzaría a tener un auge mucho mayor cuando las incursiones de estos piratas, corsarios y filibusteros se hacen más frecuentes en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Comienza un sistema de fortificaciones. Uno de los ingenieros militares más famosos de la época, el italiano Antonelli, le presenta al rey Felipe II un sistema de fortificaciones, y más o menos en el Caribe, porque ya al sur del continente también hay otras fortificaciones, como el Callao, pero podemos ver el sistema de fortificaciones. Las que están en cuadro rojo son las primarias, son las principales, y en el punto negro son las fortificaciones secundarias. Los españoles solían fortificar más que los centros de producción, eran las rutas de comercio, donde entraba y salían los productos. Los puertos más famosos, las fortificaciones más famosas, la de Cuba en La Habana, la de Puerto Rico, la de Veracruz, por supuesto, la de Portobelo en Panamá. Recordemos que Portobelo fue quemado en el siglo XVII por Morgan, la de Cartagena, que era la plaza mayor fortificada del Caribe, de la costa del Caribe, y la de Cumaná.
Por lo menos en el territorio venezolano, la primera fortificación es la de Araya, ya en el siglo XVII, la primera fortificación estable, permanente, ¿no? Después sería desmantelada y se construye precisamente en Araya para proteger las salinas, que eran muy caras. Recordemos que en ese tiempo la sal era muy preciada porque era lo único que podía preservar los alimentos cárnicos, no existía nevera, entonces se preservaban era con la sal. Y las salinas estaban en Araya. Posteriormente se construirán fortalezas también en el siglo XVII en La Guaira, que sería la fortaleza de Vigía, y después, posteriormente, se construiría el castillo de San Carlos en La Guaira en 1767. Ahí estuvo preso Francisco de Miranda un día o 2 días después que fue apresado. Y Puerto Cabello, ¿no? Puerto Cabello, bueno, aquí están el sistema de fortificaciones, lo pueden leer cada uno. Eso serían las llaves principales de los dominios de España en el Caribe, ¿no? Puerto Cabello fue un puerto que comenzó a ser poblado por los habitantes de Borburata, pero comenzó a ser comenzó a ser una plaza fortificada, con castillos, con una estructura defensiva ya organizada a partir del siglo XVIII, con la llegada de la compañía Guipuzcoana, compañía que operó en la provincia de Venezuela, no en todo el territorio, en la provincia de Venezuela, entre 1728 hasta 1795. Con la llegada de la compañía Guipuzcoana comienza a construirse el castillo de San Felipe, en honor al rey Felipe V, por el ingeniero Curten. Y empieza la fortificación de la ciudad. Anteriormente a eso, si ustedes leen la memoria del primer director general de la compañía, Pedro de Colabarriaga comenta que Puerto Cabello para esta fecha anterior a la llegada de la compañía era un puerto sin defensa. Un puerto sin defensa, pero era un puerto mucho más importante y mucho más estable que, por ejemplo, el de La Guaira, porque sus aguas eran mucho más tranquilas y podían fondear los barcos sin mucha precariedad, como no sucedía en Las Guayas. Lo primero que hay que decir es que Puerto Cabello está ubicado en la zona del Golfo Triste y se asienta sobre una faja de terreno de unos 4 kilómetros de ancho, la cual comprende desde la orilla del Mar Caribe hasta el Valle Seco y el río San Esteban. En una estribación norte de la cordillera de la costa, con óptimos terrenos aluviales, abundante agua y facilidad de extracción de las coralinas de piedra de cantera y maderas por las montañas cercanas. Su poblamiento inicial, como lo acabo de referir, fue atribuido a oleadas progresivas de gente provenientes de Borburata, quienes, hostigados por los piratas, se instalaron en las inmediaciones a finales del siglo XVI. Empieza el poblamiento de esta zona. Sin embargo, Puerto Cabello tuvo por núcleo fundador el castillo de San Felipe, construido entre 1733 y 1741. Anterior a eso, el lugar era una ranchería utilizada como aposento para buques españoles y extranjeros debido a sus tranquilas aguas. Con la llegada de la compañía guipuzcoana, la geografía del lugar sufrió una notable transformación. Esto es un plano de finales del siglo XVIII, y más o menos voy a explicar cómo era la ciudad de Puerto Cabello, la plaza de Puerto Cabello. Se le llama plaza porque es una ciudad murallada. Lo primero, bueno, lo más lejano es el Fortín Solano, que todavía existe, también conocido como el Mirador Solano, es de construcción tardía ya, hacia 1769, se le llama así porque fue construido en tiempo del gobernador Solano Bote, que antiguamente también había sido gobernador de la provincia de Guayana. Está el Vigía, el Mirador Solano está en la cresta, en la cima del cerro del Vigía. En este tiempo estaba el Vigía también, que era otro punto de observación. La función del Mirador Solano era, al estar en la zona más alta de la ciudad de Puerto Cabello, un punto de visión, de avistamiento y de aviso. O sea, todo lo que entraba por aquí o todo lo que se intentara ingresar hacia Puerto Cabello era inmediatamente visto desde el mirador, por eso se le llama así mirador, porque tenía una visión amplia sobre todo el paisaje porteño, ¿no? Tenemos también aquí el Fortín del Perón,
Aquí José Antonio Páez montó durante el asedio su cuartel general. El Cherón está en el camino que va hacia Borburata. Tenemos el almacén de la pólvora, hay dos, del Rey y de la compañía Ipucuán, que serían estos que están, serían estos que están por aquí, los almacenes de la pólvora. Está la Casa Fuerte sobre la boca del río San Esteban, está el barrio de los Cueros, está el Arrabal. Esta sería la ciudad externa, de Puerto Cabello, separada de la ciudad interna, donde está la iglesia, el cabildo, la plaza mayor, por un foso y un puente, una calle, que se conoce como la calle real, que está separada por un foso y por una muralla con dos baluartes, el príncipe y la princesa, y un foso con una puerta que se llama estacada. Aunado a eso, bueno, está la ciudad interna, donde está la iglesia, el poder político, el poder religioso y la plaza. Y aunado a eso tenemos el castillo, que está en la boca del puerto, en la entrada del puerto, con un hornabeque, con varias baterías, y acompañada también por otra batería llamada la batería del cementerio. También tenía otro nombre, se le conoce como la batería del cementerio. Hay otras baterías, está la batería Constitución, que está por aquí al norte, está el príncipe, está la princesa, y en el centro de la plaza está una batería conocida como el Picaño, ¿no? Pueden ver, bueno, y está otra batería al norte que se conoce como Punta Brava, está más o menos por aquí, la zona. Pueden ver que el resto son manglares, son caños. Los barcos solían fondear en esta zona, de aquí, en la entrada del puerto, y el resto son caños y manglares. Esto hacía también, o le generó la fama a Puerto Cabello de una ciudad insalubre, por fiebre, por peste, que se daban recurrentemente en la ciudad. O sea, estamos hablando de que todo esto son caños y una pequeña bahía. La ciudad de Puerto Cabello, para principios del siglo XIX, según los viajeros de Pons, por ejemplo, calcula que su población era de 9.000 habitantes aproximadamente. Y este era el sistema de defensa del mejor puerto fortificado y defendido de toda la capitanía general. Solamente estaba por encima de él en cuanto a defensa y fortificación la plaza de Cartagena en la Nueva Granada. Hay que decir que estas estructuras, sobre todo el castillo, tiene su primer enfrentamiento con los piratas, con la flota inglesa en 1743, lo que se conoce en el marco de las guerras de asiento, que duraron entre 1739 y 1748 entre la Gran Bretaña, por el Reino Unido de la Gran Bretaña, y el Imperio Español por el control del Caribe, ¿no? Y el comodoro Charles Knowles, que era el comandante de la escuadra inglesa, intentó tanto destruir y penetrar por Puerto Cabello como por la Guaira. De hecho, el padre de Simón Bolívar, que en ese tiempo era teniente de milicia del batallón de los Blancos de Aragua, estuvo presente en la defensa de la Guaira en 1743. Entonces, este sería más o menos la estructura de Puerto Cabello para el momento del asedio. Siguiente. Aquí lo pueden ver más de cerca, la separación, el foso, las murallas atadas y la defensa. Este sería la princesa, el príncipe, el pueblo interior, la iglesia que estaría más o menos aquí, y la zona central de Puerto Cabello, y una de los baluartes que se conectaba junto al castillo en la entrada del puerto. Siguiente. La ubicación de Puerto Cabello. ¿Por qué era importante tomar Puerto Cabello? Aparte de que estaban los realistas, podían ser socorridos, podían obtener cualquier refuerzo de Cuba y Puerto Rico, lanzar incursiones sobre el resto del país, como lo habían realizado en 1821 y 1822. En balde, los realistas recuperan oro y recuperan Maracaibo en esos años desde Puerto Cabello. Bueno, aquí pueden ver su importancia. Primero está el Golfo del Linde,
está cerca de los puntos centrales, de los centros políticos del país, que son Caracas y Valencia, y tiene conexión con Coro, tiene conexión con Maracaibo, tiene conexión con el interior del país. Eran las zonas que para 1821, después de la batalla de Carabobo, donde el batallón Bancensey y las fuerzas que logran escapar de esta batalla se refugian en Puerto Cabello, intentando allí obtener auxilio y recursos suficientes para volver a realizar lo que ellos llaman una maniobra, una operación de estanche, que es salir a incursionar sobre otro territorio. También los realistas para 1829 y 1822 tenían gente leal en Oro. De hecho, recuperar Oro es en parte, no solamente porque salen de Puerto Cabello, pueden salir porque todavía el bloqueo o el asedio no comenzaría sino hasta principios del año de 1822. O sea, estuvieron los últimos 6 meses de 1821 en Puerto Cabello sin un bloqueo real, efectivo, ¿no? No solamente porque salieron, sino porque tuvieron el apoyo y la colaboración tanto de las poblaciones de Coro como de Maracaibo y de las fuerzas que estaban operando allí. Ahí estaba, por ejemplo, el coronel Manuel Herrera y Colina, que posteriormente durante el asedio sería el que comandara la guarnición del castillo de San Felipe, y también estaba Pedro Luis Auspe, que también estaba en esa zona con fuerzas realistas, ¿no? Entonces, también había movimientos aquí realistas, movimientos Maracaibo, y había partidas guerrilleras, partidas de guerrillas en los llanos del Guayas. Estamos hablando, y en los valles del Tuy, estamos hablando de las partidas de Cisneros y de las partidas de Alejo Mirabal, que se movían por esta zona también. Y aquí, bueno, podemos encontrar otro plano ya de 778 del ingeniero Agustín Brown, donde, bueno, pueden ver la respectiva ley, el castillo, el ornaveque del castillo, que es una muralla externa, una defensa externa del castillo, la batería del pueblo, que serían estas dos, las baterías de príncipe y princesa, el arrabal, esta zona aquí afuera, la batería del mirador, que no se ve, me imagino que está por aquí arriba, el mirador solano, Burata, la defensa de la cortadura de Burata, que está por aquí, el almacén de la pólvora, que sería el H, el modelo por ahí está también por aquí, el almacén de la pólvora de la compañía y el almacén de la pólvora de la compañía. Esta era más o menos la estructura física y defensiva de la plaza de Puerto Cabello. Siguiente. Bueno, estas son algunas imágenes ya posteriores realizadas por Bellerman. Estas dos, esta es la visión del puerto desde el castillo de San Felipe, rebautizado posteriormente después de que los republicanos, de que los colombianos, de que las fuerzas de la República de Colombia se hicieran con la plaza con el nombre de Castillo Libertador, el cual sigue conservando en la actualidad. Aquí vemos una imagen de Puerto Cabello desde el mirador solano. Aquí también pueden ver el castillo al fondo y el pueblo exterior y el pueblo interior. Este dibujo ya es realizado en 1843 por el alemán Ferdinand Bellerman, igual que este, y este ya de finales o de la segunda mitad del siglo XVIII por el viajero alemán Antoine Query. Le pueden ver también la bahía. Este dibujo está realizado desde la zona de Punta Brava, en la parte más norte de Puerto Cabello. Aquí vemos el castillo, y vemos la hostería y parte del pueblo de Puerto Cabello. Siguiente. Bueno, estas eran las defensas que existían para finales del siglo XVIII. Vamos a ver qué dice José Antonio Páez en su autobiografía de cómo estaba estructurada defensivamente la plaza de Puerto Cabello. Una autobiografía que escribió en Nueva York hacia 1867 y fue publicada por primera vez en 1869. Él refiere aquí, la plaza de Puerto Cabello está dividida en dos partes. Están las dos partes. La primera llamada pueblo interior, que es esta de aquí.
forma la península que de por medio está un istmo que se junta con la llamada Pueblo Afuera. Que comienza el pueblo interior estaba separado del exterior por un canal que corría de mar al seno de la bahía, bañando sus aguas al pie de la batería llamada la Estacada, que sería esta zona. Y aquí está el foso donde atraviesa el agua. Por un baluarte al naciente llamado Príncipe y otro al poniente con el nombre de princesa que defendían la plaza por el sur. Por el este tenía el enemigo una batería llamada Picayo o la batería Constitución, que está aquí en la zona. Establecida en la orilla del pueblo Cuenca por la parte de un extenso manglar. Todo esto aquí. Que forma por aquel lado la bahía. Por el norte no tenía plaza más defensa que la batería del Purito, que es la que yo les acabo de mencionar, estaba por aquí, y el castillo de San Felipe. Construido al frente sobre una isleta situada a la boca del canal. Todos estos puntos estaban perfectamente artillados y servidos. Del Porito corría una cortina hacia el sur para unirse al Príncipe, o sea, una muralla. Estaba por aquí la pueden ver la forma de la muralla. Para unirse al Príncipe, pero sin artillar, o sea, no tenía defensa, no tenía cañones ahí. Delante de la Estacada y después de un espacio despejado como de unas 250 varas quedaba el pueblo interior, un espacio despejado de 250 varas que conectaba al pueblo exterior. Quedaba el pueblo exterior al principio de este saliendo de adentro, estableciéndose una línea fortificada defendida al oeste por una casa fuerte. Estamos hablando de esta zona por aquí. La casa fuerte. Después ahorita cuando veamos el fresco de Pedro Castillo se darán cuenta. Defender este con una casa situada en la desembocadura del río San Esteban, que es este que está aquí, y también por un reducto frente a la calle Real del Pueblo. Sería esta de aquí. La calle Real. De allí al naciente formaba una línea curva para dejar libres los fuegos de la princesa. Aquí vemos el mirador Solano, el Vigía, la batería de San Luis, el almacén de la pólvora del rey, la muralla que está por Cortina al oeste, la batería del Porito, la Estacada, los baluartes, el castillo, el Hornabeque y la batería de Punta Brava y los manglares que están alrededor. Y hacia este camino se dirigían directamente hacia el puerto de Portugal. Siguiente. Bueno, ahora hay que ver cuál era la situación realista. Ustedes saben, después de la batalla de Carabobo, los ejércitos realistas que logran escapar al mando de Miguel de la Torre se refugian en Puerto Cabello. Quiere decir que anteriormente a esto, Puerto Cabello había sido sitiada en dos oportunidades por el libertador Simón Bolívar y el coronel Luciano Díaz Cuya entre 1813 y 1814. Estos asedios fracasaron, no pudieron tomar la plaza. Bolívar anteriormente a eso, en 1812, había perdido la plaza y con la pérdida de la plaza en cierto punto condena a la Primera República y a la guerra que estaba enfrentando el general Francisco de Miranda con el capitán de fragata Domingo Monteverde. ¿Y por qué lo condena? Porque precisamente en Puerto Cabello estaba el mayor arsenal de armas. O sea que Puerto Cabello estuvo en manos realistas desde 1812 hasta 1823. Estuvo en las manos de los patriotas o los republicanos, porque no me gusta llamarlos patriotas, porque bueno, después aclarar, es como decir las unidades españolas, pero resulta que en las fuerzas españolas habían peninsulares y venezolanos, entonces yo prefiero llamarlas realistas. Estuvo en manos de los realistas hasta el año de 1823, y de hecho allí también funcionaba desde 1803 el apostadero que era donde se reunían las flotas realistas. Bueno, la situación de los realistas cuando llegaron no era la mejor. Aquí estamos hablando según las memorias de Pedro Tomás de Córdoba y amigo. Entonces, Pedro Tomás de Córdoba y amigo era el secretario del capitán general de Puerto Rico, fue también secretario de Miguel de la Torre y Pan, que fue
posteriormente capitán general de Puerto Rico entre 1822 y 1837. Él está hablando aquí en su memoria lo siguiente: la situación de entonces en aquel país era la más crítica. Resulta de la desgracia de la acción de Carabobo se habían reducido las armas españolas a la plaza de Puerto Cabello, y todo el cuidado de su jefe, Miguel de la Torre, fue conservar aquel interesante punto para poder en mejor época darse ensanche, o sea, salir, expandirse, funcionar en otro territorio a las operaciones que impusiese el gobierno de España. Las provincias habían desaparecido del gobierno de su majestad desde que se restableció en ellas el sistema de la Constitución, está hablando del trienio liberal. Y los progresos de los insurgentes fueron los más rápidos a medida de que nuestras fuerzas carecían de socorro y de moral. O sea, no tenían refuerzos, no tenían socorro suficiente para poder hacer la guerra. Y de hecho, aquí podemos ver una publicación de finales de octubre o del principio de octubre del 1823 del periódico El Colombiano, que dice: remitió Calzada Vieja de Puerto Cabello 10 prisioneros del buque mercante y 2 mujeres de Barcelona. Por esto sabemos que tanto el pueblo como las tropas son por la primera de capitular. Estamos hablando ya por aquí, por esta fecha en que la gente quería que la Calzada entregara la ciudad. Y voy a explicar por qué ahorita. Tueta, hablaré de este personaje, es igual sentimiento que solo Carrera, Picayo, Pitapá, Juan Pigaloga, Burguera, Limendi, Corrijo y Nieves en contra, que tiene carne y menestra para 18 días y que la harina se pucho para 400 barriles. Que ayer salieron 3 filebots cargados de familias para Curazao. O sea que la situación era crítica para las fuerzas realistas. La gente quería que entregaran la plaza y los únicos que se oponían eran los oficiales españoles que estaban al mando: Herrera en el Castillo y Sebastián de la Calzada en la plaza. Más o menos las fuerzas realistas para el momento de la toma eran de 300 soldados, ¿no? Y bueno, les explicaré por qué la gente se quería rendir. Aparte de asedio, no había comida, los bombardeos intensivos. Páez también había desviado el río y le había cortado el agua a la gente. No tenían agua y por tanto se valían era de aljibe del castillo, donde tenían almacenada el agua. Ya no tenían agua, no tenían recursos. Muchos inmuebles habían sido destruidos por los constantes bombardeos y la gente sabía que ya no iban a recibir ningún auxilio, ningún refuerzo de España. Si bien ya para principios de noviembre de 1823 se rumorea y se llega la noticia desde Curazao de que Ángel Laborde, el comandante del apostadero de Puerto Cabello, estaba planeando una nueva incursión desde Cuba hacia Puerto Cabello, y esa es una de las razones por las que Páez decide tomar la plaza, porque Páez dice: no tengo la suficiente fuerza naval para poderme plantar ante una expedición de Ángel Laborde. Tenemos que tomar la plaza porque si llega Laborde se vuelven a reabastecer, vuelven a reforzar su fuerza y pueden volver a salir a hacernos la guerra, y eso es más costoso para la República. Siguiente. Bueno, lo que yo estaba comentando, lo primero que se da una vez que los realistas entran a Puerto Cabello a finales de 1821, sale Miguel de la Torre, una vez sabiendo que en Coro hay fuerzas levantadas con Chaupe, Herrera y Colina. Sale de Puerto Cabello a finales de 1821, desembarca los Taques, toma la península de Araguaná, avanza hacia Coro y emprende un asedio hacia la vela de Coro. Este asedio se da entre el 19 de diciembre de 1821 y terminaría con la capitulación de los republicanos, entregándole la plaza los republicanos a los realistas en enero de 1822. Y aquí los realistas se hacen con el control de Coro. Y esto se da precisamente porque en un principio no se bloquea la plaza de Puerto Cabello porque no hay fuerza naval, no hay recursos, y porque además en cierta parte los mandos de la República subestimaron a los realistas. Dijeron que era cuestión de tiempo, que ahí no había recursos, que ahí tarde o temprano era cuestión de tiempo para que ellos se rindieran, y resulta que tardaron 2 años en rendirse.
Ok. Bueno, siguiente. Que ya el tiempo apremia. Igual haría, bueno, yo hice un trabajo para la revista Memorias de Venezuela, número 79, que está militar sobre los movimientos realistas en 1822. Luego también saldría Morales, una vez que son dueños del coro, saldría desde Coro a hostigar los puertos de Altagracia. De ahí se contramarcha nuevamente a Sárida, aquí el puerto de Sasaria, y ya para 1822 desembarca en Cojuro, lo que sería la península de la Guajira, llega hasta Sinamaica, de Sinamaica a Salina Rica y logra el control de Maracaibo, el cual obtendría hasta julio de 1823, cuando las fuerzas realistas son derrotadas en la batalla naval del lago, y el 2 de agosto Morales tiene que capitular y marchar hacia Cuba, ¿no? Aquí vemos al general Francisco Tomás Morales con la cruz de la Orden Isabel la Católica. Siguiente. Bueno, rápidamente, es un sitio, la palabra sitio evoca el cerco al que resulta sometido una plaza, un recinto defendido por muro o una fortaleza militar para rendirlo. Un diccionario militar de 1794 la define como hacer sitio una plaza y campar un ejército alrededor de ella para impedir la entrada al fin de tomarla o matarla de hambre. Aquí vemos una imagen del asedio de la ciudad de Constantinopla en 1453, que marca un antes y un después en la guerra y en la propia tecnología de la ingeniería militar y en la propia tecnología de las armas. Siguiente. Bueno, rápidamente, un asedio no es lo que ustedes creen, que son unas fuerzas en un muro lanzando puro cañonazo. Esto implica una labor logística compleja. No solamente tienen que tener las tropas abastecidas, tienen que tener el armamento necesario para poder derribar los muros, tienen que tener una logística, tienen que tener zarpadores, caballería que haga reconocimiento, el comandante que va a citar la plaza tiene que tener asesoría de ingenieros militares para conocer realmente la estructura de la plaza, dónde puede atacar, dónde no puede atacar, cuáles son los puntos débiles, tiene que tener un campamento, tiene que tener médicos para que atiendan a la tropa, tiene que tener carpinteros, herreros, o sea, toda una logística, zarpadores, que son los que se encargan de poner minas, carpinteros para que hagan las obras de aproche. Las obras de aproche son parapetos, trincheras, puentes, cualquier cosa que permita acercarse a las murallas para tomarlas. Entonces, ¿cuáles son las tres maneras en que una plaza pueda rendirse? Lo primero es cortándole las vías de comunicación y matándola de hambre, como ocurrió en el Callao, en 1826. La segunda es destruirle todas las defensas y obligar a que la plaza se pueda rendir, como hicieron los franceses, los civiles de San Luis en España, en Pamplona, en 1823. Lo otro es, como obras de aproche, acercarse a los muros de la plaza y poder tomarla, ¿no? Y el cuarto es, bueno, romper los muros, como está aquí, y asaltar la plaza por un boquete, ¿no? Siguiente. Ajá. Lo otro, aquí pueden ver lo que les estoy comentando, hay que tener comida también, una red de abastecimiento, o sea, todo esto es un trabajo, no es solamente una gente parada en un muro echando tiro, ¿no? Todo esto implica una logística. El sitio también puede fracasar por varias razones. Epidemia, que hay una epidemia afuera en el campamento y se tengan que retirar. Dificultad de movimientos en el terreno, falta de suministros para poder prolongar el sitio. Si no hay capas, no se pueden quedar allí. Resistencia de los sitiados, obviamente. Y esto es muy importante, el sitio puede tener un desenlace parcial o definitivo. Si los atacantes logran penetrar la plaza, pero esta ha sido evacuada antes por el ejército defensor, hablamos de que la plaza fue evacuada. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el asalto, en el sitio que realizó Páez. Ya Páez tenía experiencia en esto en San Fernando, en 1818. Él entra a la plaza, pero los realistas la han abandonado en la madrugada, y por eso Páez sale en su persecución. Y si la plaza es tomada y sus defensores son capturados, estamos hablando de una toma total, como sucedió en Puerto Cabello. Siguiente. Bueno, los tres sitios, más o menos,
El primer sitio entre abril 1822 que Páez tiene que abandonar porque no tiene recursos y porque estalla una epidemia. Se hicieron labores de reconocimiento desde Urugata hasta Punta Gustava, se tomó el arrabal y se tomó el cuartel negro que domina el Mirador Solano. El segundo sitio entre febrero y mayo de 1823 se logró la capitulación en abril del Fortín Solano, pero Páez tiene que abandonar tras la derrota en el combate de Isla Larga, el 1 de mayo de 1823, de la fuerza entre la escuadra patriota del almirante Táñez y el realista Ángel Laborde. Páez decía abandonar porque dice que no tiene sentido hacer un asedio si no cuenta con una flota real que haga la otra parte. Y el último, bueno, ya aquí sí pudo estrechar el cerco y rendir la plaza siguiente. Bueno, el Opus, esta foto se la debo a mi amigo Ricardo Andrés Pineda, allá, que también la foto es de noviembre del año 2008, fue una de las armas que utilizó Páez para hacer el asedio, ¿no? También se utilizó un mortero, también se utilizaron camiones, ¿no? Hay que decir rápidamente que este obús proviene del castillo de Puerto Cabello, debajo de esta pieza de artillería de tiro curvo, o también conocido como tiro parabólico, desde aquí, se observan las bombas, municiones o granadas, que son estas de aquí. El obús disparaba granadas, granadas que se disparaban en la pieza de ejército, el taco de madera que se observa sobre las bombas se llamaba mecha y se llamaban, estas granadas tenían el nombre de Sharman, que era un oficial británico de finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces este sería un obús cuya ubicación o cuya posición es de unos 45 grados, mientras que el mortero su posición es mucho más elevada, de unos 60 o 80 grados. Ambos disparan de manera parabólica, las balas estallan sobre las cabezas de los enemigos. Uno dispara. Bueno, entonces está bien. Tiene tiempo para terminar. Ok. Bien. Bueno, este es a lo que vinimos a hablar. Este es un fresco de Pedro Castillo, cargado por el general José Antonio Páez, está en la casa de Valencia, y vemos el asalto reciente. Vamos a explicarlo brevemente. Vemos aquí las fuerzas de Páez, el batallón Anzoátegui de 400 soldados y 100 lanceros a pie, que cruzan el Manglar a partir de las 22 horas del día 7 de noviembre, es decir, a las 10 de la noche, lo cruzan totalmente desnudo, pintado, para no ser vistos por el enemigo, que están en el baluarte Princesa y en el baluarte Constitución. Además, esta zona está vigilada por la corbeta Bailén y por diversas fuerzas sutiles que tienen los realistas. Se meten desde el manglar, asaltan o ponen pie en tierra a las 2 horas o a las 2 de la madrugada, 2:30 de la mañana del siguiente día, del día el 8. Y una vez pisan tierra, el ataque se organiza de esta forma. El primer regimiento de granaderos tomaría los baluartes Príncipe y Princesa. La segunda compañía con el lancero Laureano López, que era hermano del que fue presidente de la Nueva Granada, José Hilario López, irían hacia el muelle. La tercera compañía de Joaquín Jerez atacaría al reducto, que está aquí. La cuarta compañía con su capitán Gabriel Guevara iría sobre la batería Constitución, que está aquí. 25 lanceros al mando del teniente coronel brasileño que estuvo aquí, que después escribió la obra sobre el socialismo, José Ignacio Abreu de Lima, tomaría la puerta de la estacada. Y en reserva quedarían el mayor Gala y el capitán Valentín Reyes. En simultáneo a esto, Páez realiza maniobras de diversión para atraer, mientras realiza el ataque principal, la atención de los realistas sobre 2 puntos: sobre la casa fuerte, en la línea interior, vemos a los hombres aquí de Páez atacando, hostigando la casa fuerte, y sobre el muelle con las fuerzas
con la fuerza sutil, ¿no? Está la escuadra española, que está en el puerto, y la escuadra republicana, que está en las afueras haciendo el asedio. Siguiente. Y terminamos. Dale para atrás, ¿no? Ajá. Y lo último es que una vez que toman plaza, Sebastián de la Calzada se rinde, pero no rinde en el castillo. Eso es un error. Cae primero la plaza, pero el castillo firmaría la capitulación el 10 de noviembre de 1823. El castillo es lo último que cae. Y lo último es, bueno, lo que voy a comentar es que el Congreso, bueno, el vicepresidente de la República de Colombia, Francisco de Paula Santander, emite premiar a todos los que estuvieron presentes en el asedio con dos condecoraciones: la Orden de los Libertadores, creada por el libertador Simón Bolívar en 1813, y la medalla Vencedor de Puerto Cabello del año 13. Esta foto también me la facilitó el amigo Ricardo Antequera, y no se sabe si existen medallas en Venezuela. O sea, esto es una imagen que él la sacó del internet, pero no se sabe si existen estas medallas en Venezuela. Y aquí está todo el decreto en el que se les dan al combatiente estas medallas, incluyendo a los dos generales que estaban en el asedio, que eran Páez y José Francisco Bermúdez, que ya había anteriormente rendido la plaza de Cumaná en 1821, también mediante un asedio. Muchas gracias. Gracias. El cierre de este asedio y este sitio de Puerto Cabello no culminó con la derrota militar, culminó con un documento muy importante, poco conocido. Es la rendición que el general Páez le ofrece a los realistas, donde prácticamente les da todo lo que piden, no es todo, pero prácticamente lo que ellos plantean se aprueba, salvo algunas cosas que ya eran cuestiones en las que el general Páez o no tenía la autoridad o las consideró solamente riesgosas. De eso nos va a hablar Jesús para cerrar esta jornada de hoy. Okay. Como ha dicho acá el profesor Carrero y mi antecedió mi compañero Javier, luego de la derrota del sitio, del éxito militar, se firmó una capitulación que básicamente viene a ser la última capitulación entre fuerzas realistas y fuerzas republicanas patriotas en el territorio colombiano y el territorio de lo que comprendía antes la Granada. Entonces, esta capitulación consta de 26 artículos firmados por José Antonio Páez, que es el general en jefe sitiador, y los demás representantes del ejército español: José María Isla, el comandante del Castillo; don José María Rodríguez, el comisario de guerra de Puerto Cabello, y el síndico procurador de Puerto Cabello, ratificado por el coronel don Manuel de Carrera y Colina, último oficial con mando en la plaza que defendió las banderas españolas en territorio del departamento de Venezuela. De los artículos concedidos directamente, de los 26, 14 fueron aprobados directamente por ambas partes, el Páez y la parte realista. 12 fueron objetados. En la lámina siguiente vamos a ver un ejemplo, o sea, de lo que fueron algunos de los artículos. Cabe destacar, como mencionó el profesor anteriormente, que muchos de estos artículos de la capitulación fueron tomados en cuenta la población civil. En algunos de los artículos los españoles tenían algunas exigencias con respecto a lo que era el mantenimiento de ciertas prerrogativas, de la servidumbre y estas cosas que algunos fueron objetados. En el artículo 2, que fue digamos completamente aceptado, que los empleados y comisionados de todos los ramos saldrían a sí mismos con su familiar, armas, equipos, sirvientes y criados. Ningún militar ni empleado sean considerados como prisioneros de guerra. La verdad que esta capitulación fue bastante, digamos, benevolente para la parte española. Que los enfermos y heridos precisados por la gravedad de sus males a permanecer en la plaza sean también transportados a dominio español
con todo lo que pertenece, que puedan verificar. El artículo 13, los individuos que voluntariamente quieran permanecer en el territorio de la República podrán quedarse gozando en su persona y propiedades de la misma seguridad que los colombianos, siempre que respeten las leyes de la República y que deben entenderse a los empleos con solo de los militares. El artículo 16, uno de los más importantes también, 15 días después que hayan salido la guarnición española del castillo, todo buque que entre al puerto o se dirija a él será buena presa. En este término había aclarado Páez porque los españoles habían propuesto que cualquier buque español que entrase en aguas territoriales fuese respetado y fuera saludado a nivel militar, con lo que Páez estuvo en desacuerdo y propuso que cualquier buque que entrara con bandera española sería apresado. Y bueno, otro de los artículos acá, si por razón de demora llegasen a acabarse los víveres que hay en el castillo, entre el tiempo en que se rindieron los españoles y el tiempo en que ellos iban a salir hacia la isla de Cuba, sería su guarnición mantenida a costa de Colombia desde el momento en que aquella lo solicitara. En la siguiente lámina, por favor, tenemos que la toma de Puerto Cabello resonó en Caracas y en Bogotá. Bogotá, la capital de la República de Colombia para ese entonces. En Caracas, el comandante general, que fue el comandante Francisco Rodríguez de Toro, quien era la máxima autoridad civil, el intendente del departamento de Venezuela, profirió se publicaron en la Gaceta las siguientes palabras. Congratulados compatriotas por el término feliz de la guerra en este departamento de Venezuela, y tributemos eterna gratitud a los bravos defensores de la patria que han sellado su gloria en esta memorable jornada. Viva la República de Colombia, viva el general en jefe del departamento, vivan sus compañeros de armas. Caracas, 17 de noviembre de 1823. Mientras que en Bogotá, en la siguiente lámina, que es la última que tenemos por acá, en la Gaceta de Colombia, la número 113 del 14 de diciembre, fíjense ya, prácticamente un mes después de la toma del castillo, el vicepresidente Santander de la República de Colombia, encargado del Poder Ejecutivo a los pueblos de Colombia, proclama que el pabellón castellano que ondeaba en Puerto Cabello ha sido despedazado por las valerosas tropas de la República y en su lugar se enarboló la bandera tricolor. Y un ejemplo aquí es parte del general del jefe José Antonio Páez, comandante general de Venezuela, en la misma Gaceta que fue publicada en Bogotá. Al concluir la guerra de Venezuela y al depositar en manos del gobierno de Colombia esta plaza fuerte que ocupaba el enemigo, no me queda otra satisfacción que haber llenado las minas del mismo gobierno, depositando en mí el mando de ese departamento. Él está tranquilo, con un ejército aguerrido y afortunado que no dejará que ningún enemigo pise impunemente este suelo libre a costa de tantos sacrificios y tanta sangre. Fueron las palabras finales del general Páez en el parte que él dirigió al vicepresidente Santander en Bogotá. Bueno, con esto concluimos la conferencia. Muchas gracias por su asistencia y bueno, si tienen alguna duda, gracias Jesús y gracias Javier.